desempeñan tanto Rusia como China en el Consejo de Seguridad Internacional para evitar el uso de la fuerza contra Siria. El presidente al-Assad afirmó que Damasco ha enviado desde hace ya varios días las informaciones y los datos necesarios a la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas conforme al acuerdo internacional pertinente. Afirmó también que Siria garantizará la llegada de los inspectores de ese organismo internacional a los lugares de producción y almacenamiento de las armas químicas. En respuesta a una pregunta sobre la cantidad de las armas químicas en Siria, al-Assad ha señalado que Siria produce estas armas desde hace décadas, por lo que es normal que posea un arsenal, asegurando que las armas químicas se encuentran en zonas y sitios seguros y están completamente bajo control. En respuesta a una pregunta sobre el efecto que pudiera tener la entrega de las armas químicas en el ejército sirio, al-Assad explicó que no es realmente un problema, puesto que el ejército árabe sirio fue construido en base a una guerra convencional. Por eso Siria hace 10 años presentó una resolución ante el Consejo de Seguridad Internacional para convertir a Oriente Medio en una zona libre de armas de destrucción masiva. El presidente al-Assad añadió que Siria continúa reforzando su arsenal convencional fuera de la cuestión de las armas químicas, ya que Israel está al acecho y ocupa parte de nuestros territorios, por lo que es normal que reforcemos nuestro arsenal convencional para defender al país. En cuanto a las pruebas que tiene el gobierno sirio sobre el uso de la oposición de armas químicas en Ghouta Oriental, el presidente al-Assad dijo que Siria ha proporcionado pruebas materiales que incluyen diferentes sustancias químicas y los métodos de su almacenamiento junto con las confesiones de los terroristas que las habían traído de los países vecinos, indicando que esas pruebas fueron enviadas al gobierno ruso por partes y que hace cerca de una semana se envió el último lote, luego de que el ejército sirio entrara en zonas de los terroristas y las consiguiera. En cuanto a lo que espera de la conferencia de Ginebra, el presidente al-Assad dijo que Siria fue uno de los primeros países que apostaron por la iniciativa de Ginebra, partiendo de su fe en la acción política para solucionar los problemas. Asimismo, subrayó que el primer factor para garantizar el éxito de la conferencia consiste en detener los actos de terrorismo, la infiltración de terroristas en Siria y el suministro de dinero y armas a los terroristas. También indicó que el problema que impide a los estadounidenses y Occidente ir a Ginebra es que hasta la fecha no han sido capaces de unificar lo que ellos llaman como la oposición, la cual no es tal, dijo, pues no pertenece al pueblo sirio, está desmoronada y sufre conflictos. En respuesta a cómo estima el balance de la fuerza en el campo de batalla en Siria, el presidente dijo que sin duda el número de combatientes en Siria es muy grande y la mayoría vienen desde el extranjero. Mientras más terroristas elimina el ejército sirio, miles de otros entran para reemplazarlos, explicó el presidente. Pero no es eso lo importante, sino el estado de ánimo popular. Si el pueblo sirio apoyara a los terroristas, entonces estos serían los más fuertes. Pero si por el contrario el pueblo apoya al ejército, el ejército es más fuerte que los terroristas. Y en respuesta a su pregunta, estimo que la balanza se inclina a favor del ejército. Respondiendo a una pregunta sobre la línea roja para Siria respecto de las negociaciones de la Conferencia de Ginebra, el presidente al-Assad afirmó que la primera línea es el uso de armas contra los civiles, el Estado y el ejército, y la segunda, pedir una intervención extranjera de cualquier modo sea. Pasando a la insistencia de los Estados Unidos en la salida del presidente al-Assad, el mandatario sirio dijo que este asunto es solamente de la especialidad del pueblo sirio. Cuando le preguntaron si va a presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2014, el presidente al-Assad dijo que eso depende de la voluntad del pueblo sirio, y agregó que parte del pueblo sirio quiere y otro no, pero los índices muestran que después de 2 años y medio de la crisis el pueblo sirio apoya al gobierno. Acerca de si el futuro de Siria depende de Rusia y Estados Unidos, el presidente al-Assad dijo que a pesar de la influencia de estos países, no pueden sustituir al pueblo sirio ni determinar su futuro. Por lo tanto, quien define el futuro de las cosas en Siria es el pueblo sirio.
Por esto, no significa que la oposición de países como Rusia afecta positivamente la crisis y la posición de países como Estados Unidos y algunos países occidentales la afectan negativamente, afirmó. En cuanto al papel de China en la crisis en Siria, el presidente al-Assad elogió la acción de China, que ha influido positivamente en la misma, en particular en el Consejo de Seguridad, y evitó que algunos países occidentales se valgan de ese foro para lanzar una agresión contra Siria. Al final de la entrevista, el presidente al-Assad hizo un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida actualmente en Nueva York, para que se respete la Carta de la ONU, que es la verdadera garantía para la paz en el mundo, y evitar el colapso de la organización internacional. CCTV 10 سنين.